Mi nombre es Kitty Williams y a mis 30 años, pensé que entendía lo que significaba la familia. Crecer con padres ricos que eran dueños del imperio inmobiliario más grande de Boston me enseñó que las apariencias son lo más importante. El día que me casé con Jaque, mis padres nunca aparecieron. Cuando los llamé, sus palabras me dolieron más que cualquier cuchillo. Disfruta casándote con tu plomero, nosotros no nos vamos a avergonzar contigo. Ellos no tenían idea de lo que venía. La foto que les envié después los hizo llamar sin parar, en pánico. Antes de contarles que mostraba esa foto, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete para seguir toda la historia. Crecí en lo que la mayoría consideraría un sueño. Nuestra mansión familiar estaba en 3 acres en Beacon Hill, uno de los barrios más prestigiosos de Boston. Mi papá, Richard Williams, y mi mamá, Eleanor, construyeron Williams Property Development desde cero hasta convertirla en una compañía valorada en más de $200 millones. Desde afuera, lo teníamos todo. Pero dentro de esas paredes perfectamente decoradas, la historia era otra. Desde mis primeros recuerdos, nunca sentí que fuera suficiente. Mi hermana Sofía, 2 años menor que yo, parecía tener todo lo que mis padres valoraban. Era naturalmente elegante, socialmente habilidosa y parecía entender de manera instintiva las reglas no escritas de la alta sociedad. Kitty, ¿por qué no puedes sentarte correctamente como tu hermana?, decía mi mamá durante nuestras elaboradas cenas. Mira cómo Sofía habla con el señor Johnson. Así se crean conexiones. Intenté. Dios sabe que lo intenté. En 3er grado, traje a casa un boletín con todas calificaciones de 2 y lo puse orgullosa sobre el escritorio de mi papá en su oficina. Buen trabajo, dijo sin levantar la vista de su computadora. Cuando Sofía trajo calificaciones de B y C ese mismo año, la llevaron por un helado y le compraron un vestido nuevo porque dio lo mejor de sí. Ese patrón continuó toda nuestra infancia. Para mi cumpleaños número 16, recibí una tarjeta con $50 adentro. 3 meses después, cuando Sofía cumplió 16, la sorprendieron con un BMW convertible nuevo en nuestra entrada circular, con un gran moño rojo. Tu hermana es más social, explicó mi mamá al ver mi cara. Necesita un carro para ir a ver a sus amigas. Si quieres, puedo continuar reescribiendo la parte de la boda y la foto que los dejó en pánico para que quede todo en estilo fácil de hablar en español mexicano. ¿Quieres que haga eso también? Al final fui a la biblioteca de todos modos. Ella tenía razón, yo sí iba a la biblioteca. Me encantaba aprender y encontraba consuelo en los libros, no en esas reuniones superficiales a las que mis papás nos obligaban a ir. Mis logros académicos continuaron en la prepa. Me gradué como la mejor de la generación con una beca completa para la Universidad de Boston. Mis papás fueron a la ceremonia, pero se fueron temprano para ir a una gala benéfica. Ya escuchamos tu discurso en los ensayos, dijo mi papá mirando su reloj, y la Fundación Williams va a presentar una gran donación esta noche. En la universidad, la diferencia entre mi hermana y yo se hizo todavía más grande. Aunque éramos ricos, mis papás me obligaron a sacar préstamos estudiantiles y a trabajar medio tiempo. Eso forma carácter, decía mi papá. Tienes que entender el valor del dinero. Mientras tanto, Sofía entró a NYU con una cuenta ilimitada de papá que le pagaba no solo la matrícula y la vivienda, sino también sus compras. Viajes de Spring Break a Cancún y un departamento de lujo en Manhattan. Yo trabajaba 20 horas a la semana en la librería del campus mientras mantenía un promedio perfecto de 10 en economía. Cuando necesité una nueva laptop porque la mía ya no servía, ahorré durante 3 meses. En cambio, cuando Sofía mencionó en una videollamada familiar que quería una, mi papá esa misma noche le ordenó el modelo más nuevo de Apple con todas las mejoras. Tu hermana estudia mercadotecnia de moda, explicó mi mamá cuando pregunté por qué la diferencia. Ella necesita una computadora poderosa para sus diseños. Para mi último año de universidad, ya había aceptado que nada de lo que hiciera sería suficiente para ellos. Así que dejé de intentar complacerlos. Me concentré en construir mi vida a mi manera. Me gradué con honores, conseguí trabajo en una firma mediana de consultoría financiera y renté mi propio depa en Cambridge. No era de lujo, pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada adorno representaba mi esfuerzo y mis decisiones. Por primera vez,
Me sentí orgullosa de mi vida sin necesitar la aprobación de mis papás. Ellos parecían hasta aliviados de que fuera independiente. Nuestras interacciones se fueron haciendo cada vez menos frecuentes y más superficiales. Las cenas de domingo pasaron a ser una obligación mensual y luego solo reuniones en las fiestas, donde yo me sentaba callada mientras todos hablaban maravillas del último logro o del nuevo novio de Sofía. Kitty está bien, decía mi mamá cuando los familiares preguntaban por mí. Tiene un buen trabajo estable, muy responsable. Pero en el fondo lo que querían decir era, aburrida, sin ambición, una decepción. Ya no me importaba. Mi valor ya no dependía de su aprobación. Yo estaba construyendo mi propia idea de éxito, una que valoraba la honestidad, el esfuerzo y las conexiones reales por encima del estatus y las apariencias. A los 30 años era independiente, respetada en mi trabajo y, por fin, cómoda en mi propia piel. Tenía buenos amigos que me querían por quien era, no por lo que podía darles. Tenía un hogar acogedor que reflejaba mi personalidad. Había construido una vida de la cual me sentía orgullosa. Y entonces, un martes lluvioso de abril, se reventó una tubería en mi baño, inundando mi departamento, y trayendo a Jake Wilson a mi vida. Llamé al número de plomero de emergencias, toda nerviosa mientras veía cómo el agua empapaba el piso del baño y se iba metiendo a la alfombra de mi cuarto. La operadora me aseguró que alguien llegaría en menos de una hora. A los 53 minutos tocaron la puerta. Abrí y me encontré con un hombre alto, de ojos cafés muy amables y una sonrisa cálida. Llevaba botas de trabajo, jeans y un polo azul marino con el logo de Wilson Plumbing bordado en el pecho. Sus manos eran ásperas pero limpias, y cargaba una caja de herramientas enorme. Hola, soy Jake. Escuché que tienes un pequeño problema de agua, dijo con una voz profunda y tranquilizadora, con un ligero acento de Boston. A pesar del desastre en mi depa, no pude evitar fijarme en cómo se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Jake evaluó la situación rápido y con mucha seguridad, cerró la llave de paso y se puso a trabajar. Mientras arreglaba la tubería, empezamos a platicar. No era lo que yo esperaba de un plomero de emergencia. Era elocuente, atento y sorprendentemente divertido. ¿Y qué haces cuando no estás lidiando con albercas dentro de casa?, me preguntó mientras ajustaba las piezas. Le conté de mi trabajo en consultoría financiera, y en vez de aburrirse como la mayoría, me hizo preguntas inteligentes sobre tendencias de mercado y economía. De ahí pasamos a hablar de libros y descubrí que justo estaba leyendo la misma biografía histórica que yo acababa de terminar. Para cuando acabó las reparaciones, 3 horas después, yo sentía que había conocido a alguien especial. Al darme su tarjeta me dijo, llámame si tienes otra emergencia de plomería o si quieres seguir nuestra plática sobre literatura del siglo XIX. Me descubrí sonriendo. Nuestra primera cita oficial fue ese mismo sábado, en una cafetería chiquita a mitad de camino entre nuestros barrios. Lo que se suponía iba a ser un café rápido se convirtió en una plática de 4 horas que fluyó sin esfuerzo. Jake no se parecía a nadie con quien yo hubiera salido antes. Estaba completamente presente. De verdad le interesaban mis ideas y era increíblemente auténtico. En los meses siguientes tuvimos citas sencillas pero muy significativas. Exploramos librerías, visitamos museos, caminamos por la orilla del río Charles y cocinamos juntos en casa. Ahí fui conociendo más de él. Supe que Jake jugaba ajedrez de manera competitiva y que además era voluntario enseñando reparaciones básicas de casa a adolescentes en comunidades de bajos recursos. La primera vez que vino a cenar a mi departamento lo vi observando mi librero con un interés genuino. Tienes un excelente gusto, dijo, sacando un libro de teoría económica que casi nadie reconocería. Las teorías de Schumpeter sobre la destrucción creativa son fascinantes, sobre todo cuando se aplican a la disrupción tecnológica moderna. Me quedé congelada con la cuchara de madera en la mano. ¿Has leído a Schumpeter?, pregunté sorprendida. Jake sonrió. ¿Eso te sorprende? Sí y no. Ya sabía que Jake era inteligente y curioso, pero su conocimiento era mucho más profundo de lo que yo esperaba. Esa noche me di cuenta de que me estaba enamorando de él. Después de 3 meses de noviazgo decidí presentarle a mis papás. Fuimos a una de esas cenas familiares obligatorias y, aunque estaba nerviosa, tenía la esperanza de que ellos vieran lo que yo veía en él. Me equivoqué.
En cuanto lo presenté como plomero, la sonrisa de mi papá se volvió rígida y falsa. Mi mamá apenas levantó las cejas antes de recomponerse. Qué interesante, dijo con una voz llena de cortesía forzada. ¿Y cómo se conocieron? Cuando les conté lo de la tubería rota, mi mamá intercambió una mirada con mi papá que lo decía todo. Durante toda la cena apenas dirigieron la palabra a Jaque. Prefirieron enfocarse en los logros más recientes de Sofía en su carrera de mercadotecnia de moda y en su nuevo novio, Bradley, cuya familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo. Jaque se mantuvo educado y atento a pesar de lo fríos que fueron con él. Hizo preguntas inteligentes sobre el negocio de mi papá y hasta le dio cumplidos a mi mamá por la casa. Su seguridad y calma nunca se quebraron, ni siquiera cuando mi papá lo interrumpió a media frase para preguntarle a Sofía sobre su reciente viaje a París. En el coche, de regreso, yo le pedí perdón 1000 veces. Lo siento mucho, Jaque. Fueron increíblemente groseros. Jaque me tomó de la mano y dijo, Kitty, nunca tienes que disculparte por el comportamiento de otras personas, ni siquiera si son tus papás. A la mañana siguiente, mi mamá llamó. Cariño, sabes que queremos que seas feliz, empezó con esa voz dulce cargada de falsa preocupación. Pero un plomero, ¿en serio? ¿Qué futuro te puede dar? ¿Qué le vamos a decir a nuestros amigos? Mamá, Jaque es inteligente, amable y trabajador. Tiene su propio negocio y me hace feliz. Eso es lo único que debería importar. Ella suspiró dramáticamente. Siempre has sido tan terca. Solo piensa en lo que haces. Podrías aspirar a mucho más. Mi papá fue más directo cuando me llamó unos días después. Esto solo es una etapa, y dijo con desdén. Cuando estés lista para tomar en serio tu futuro, avísanos. Tenemos varios conocidos con hijos que serían mucho más adecuados. En cada reunión familiar la historia era la misma. A Jaque lo ignoraban o le lanzaban indirectas sobre su educación y su profesión. Mi mamá hablaba con orgullo del novio de Sofía, Bradley, y de su MBA en Harvard. Mi papá contaba sus juegos de golf con políticos y CEOs, mirando a través de Jaque como si fuera invisible. Pero Jaque nunca perdió la calma. Nunca intentó impresionarlos ni fingir ser alguien que no era. Simplemente siguió siendo ese hombre atento, inteligente y auténtico del que yo me enamoraba más cada día. 6 meses después de empezar nuestra relación, Sofía y mis papás organizaron un fin de semana en nuestra casa familiar en Cape Cod. En contra de mi instinto, acepté llevar a Jaque. Ese fin de semana fue un desfile de microagresiones. Mi mamá, sin darse cuenta, puso solo 5 platos en una mesa para 6 personas. Mi papá se la pasó hablando de estrategias de inversión, usando términos técnicos y referencias que claramente dejaban a Jaque fuera. Sofía y Bradley platicaban abiertamente de cuáles ciudades europeas tenían las mejores tiendas, haciendo comentarios muy obvios sobre la importancia de estar bien viajado. Esa noche, mientras Jaque y yo caminábamos por la playa, por fin me derrumbé. Perdón, son horribles. No entiendo por qué no pueden ver lo increíble que eres. Jaque me abrazó fuerte. Me ven exactamente como quieren verme. No tienen nada que ver con quién soy en realidad. Algo en su voz me hizo mirarlo a los ojos. ¿Qué quieres decir? Jaque sonrió con un aire misterioso. Tengo algo que mostrarte cuando regresemos a Boston. Algo que creo que te va a sorprender. El fin de semana siguiente, Jaque me invitó por primera vez a su departamento. Vivía en un edificio modesto pero bien cuidado en Somerville. Su depa era ordenado, más amplio de lo que esperaba, con libreros enormes que iban del piso al techo llenos de todo tipo de libros, desde literatura clásica hasta textos avanzados de ingeniería. Mientras él preparaba la cena en la cocina, yo me puse a ver su colección de libros. En su escritorio noté varias revistas técnicas y bocetos de lo que parecían ser sistemas de plomería complejos, pero con componentes que no reconocía. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Jaque, llegando por detrás con 2 copas de vino. Estos diagramas, dije señalando los dibujos. Se ven demasiado avanzados para ser plomería normal. Jaque sonrió, con un toque de nerviosismo en la cara. Es porque no son plomería normal. Son diseños de un sistema de conservación de agua que he estado desarrollando. Dejó las copas sobre la mesa y sacó una silla para mí.
No he sido completamente honesto contigo, Kitty. O mejor dicho, no te he contado toda la historia. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando Jake respiró hondo. Yo no empecé como plomero. Tengo un título en Ingeniería Eléctrica del MIT. Trabajé 6 años en Talbot Technologies como ingeniero de sistemas senior. Me quedé viéndolo, tratando de procesar todo. ¿Eres ingeniero? Pero entonces, ¿por qué trabajas como plomero? Jake sonrió con un gesto melancólico. La versión corta, agotamiento y propósito. Diseñaba componentes para aplicaciones militares, trabajaba 80 horas a la semana y cada vez me sentía más desconectado de tener un impacto real. Cuando mi papá enfermó hace 4 años, pedí una licencia para ayudarlo con su negocio de plomería. Y pasó algo inesperado. Jake se inclinó hacia mí, con los ojos brillando de emoción. Descubrí que me encantaba el trabajo práctico. Me fascinaba resolver problemas inmediatos para personas reales. Me gustaba no estar encadenado a un escritorio. Cuando mi papá se recuperó, decidí no regresar a Talbot. En vez de eso, me hice cargo de su negocio. Se levantó y fue a un gabinete, sacando una carpeta. Pero nunca dejé de ser ingeniero. Los últimos 3 años he estado desarrollando esto. Me pasó la carpeta, que contenía patentes y especificaciones técnicas de algo llamado Sistema Aqualogic. Es un sistema inteligente de conservación de agua para uso residencial, explicó Jake. Reduce el consumo de agua en los hogares hasta en un 60% sin que la gente tenga que cambiar sus hábitos. He estado probando prototipos en las casas de algunos clientes, ajustando el diseño con base en el uso real. Levanté la vista de los papeles, sorprendida. Jake, esto es increíble, pero ¿por qué lo mantuviste en secreto? Él se sentó de nuevo, tomando mis manos entre las suyas. Quería probar que el concepto funcionaba antes de buscar inversionistas. Y, siendo sincero, he disfrutado que me subestimen. Cuando la gente escucha, plomero, asume cosas. No ven al egresado del MIT ni al emprendedor. Incluso tus papás. Mi mente daba vueltas. Entonces, todo este tiempo he llevado el negocio de plomería mientras desarrollaba una tecnología que podría cambiar la forma en que funcionan los sistemas de agua en los hogares. El mes pasado conseguí la patente y ya estoy en pláticas con 3 firmas de capital de riesgo interesadas en financiar la producción en masa. Pensé en cómo mis papás habían tratado a Jake, las miradas despectivas, los comentarios condescendientes, sin tener idea de quién era realmente. ¿Por qué no se los dijiste, ni a mí?, pregunté en voz baja. Jake apretó mis manos con suavidad. Porque tú te enamoraste de Jake el plomero, no de Jake el ingeniero del MIT ni del posible empresario tecnológico. Eso lo significó todo para mí. Las lágrimas me llenaron los ojos al comprender lo que estaba diciendo. A diferencia de mis papás, yo había valorado a Jake por quien era, no por lo que hacía ni por cuánto dinero pudiera ganar. En cuanto a tus papás, continuó, quería que me aceptaran por lo que soy, no por lo que he logrado. No quería entrar en su juego de medir a la gente por títulos y cuentas bancarias. 2 semanas después, Jake me llevó a un pequeño jardín botánico donde habíamos tenido una de nuestras primeras citas. Caminábamos entre las flores de primavera cuando de pronto se detuvo, se giró hacia mí y dijo: Kitty, conocerte me cambió la vida. Tú me viste por quien soy, no por lo que hago ni lo que tengo. Me amaste sin condiciones ni expectativas. Jake se arrodilló sobre una rodilla y sacó de su bolsillo una cajita pequeña. Quiero pasar mi vida con alguien que valore el carácter más que los títulos, la bondad más que el estatus y el amor más que las apariencias. ¿Te quieres casar conmigo? El anillo era sencillo pero hermoso, un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Más tarde, Jake me confesó que él mismo lo había diseñado y lo mandó a hacer con un joyero local. Sí, respondí entre lágrimas de felicidad. Sí, me quiero casar contigo. Esa noche, mientras brindábamos con champaña, le pregunté si debíamos contarle a mis papás sobre su verdadera historia antes de la boda. Jake pensó un momento y dijo: creo que deberíamos darles una última oportunidad de aceptarnos tal cual somos. Si no pueden apoyar nuestro matrimonio sin saber de mi educación o de mis proyectos de negocio, entonces quizá no se merecen saberlo.
Estuve de acuerdo, con la esperanza, aunque fuera mínima, de que mis papás por fin pudieran ver más allá de su visión tan limitada del éxito y el valor de una persona. Tendremos una boda sencilla, le dije. Algo que nos represente, no lo que los demás esperan. Jake sonrió. Perfecto. Igual que tú. Al día siguiente de nuestro compromiso, llamé a mis papás para darles la noticia. Mi mamá contestó hasta el tercer timbrazo. Hola, cariño, ¿cómo estás? Mamá, estoy feliz. Tengo una noticia increíble. Jake me propuso matrimonio y le dije que sí. El silencio al otro lado fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Mamá, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy, respondió por fin, con la voz notoriamente más fría. Vaya sorpresa, ¿de verdad ya pensaste bien en esto? Ni una felicitación, ni un poco de emoción, solo duda inmediata. Sí, mamá. Lo he pensado bien. Amo a Jake y queremos casarnos. Bueno, dijo con un suspiro, supongo que necesitas tomar tus propias decisiones. Tu padre y yo solo queremos lo mejor para ti. La insinuación era clara, Jake no era lo que ellos consideraban lo mejor. Antes de que pudiera contestar, mi mamá cambió de tema rápidamente. ¿Ya te habló Sofía? Y dijo mi mamá con voz emocionada. Bradley le propuso matrimonio el fin de semana pasado. Se van a casar en junio en el Fairmont, ¿no es maravilloso? Mi hermana y Bradley tenían apenas 8 meses de noviazgo, 2 menos que Jake y yo. Pero claro, su compromiso merecía celebración, mientras que el mío solo levantaba preocupación. Qué bien, mamá, me alegro por ellos, respondí con una sonrisa forzada. Deberías llamarla, está súper emocionada. Bradley le dio un anillo con un diamante de 4 quilates. Es absolutamente deslumbrante. Colgué la llamada sintiéndome desinflada. Lo que debía ser uno de los momentos más felices de mi vida había sido minimizado y opacado en menos de 5 minutos. Con los meses, la diferencia en cómo trataban nuestros compromisos se volvió más evidente y dolorosa. Mis papás organizaron una fiesta de compromiso enorme para Sofía y Bradley en su club campestre, 200 invitados, fuentes de champaña, un cuarteto de cuerdas y fotógrafos profesionales. Incluso apareció en las páginas sociales de Boston. Jake y yo, en cambio, no recibimos nada parecido. Cuando le pregunté a mi mamá si pensaban hacer algo por nosotros, se mostró incómoda. Bueno, cariño, pensamos que quizá preferirían algo más discreto, considerando la situación de Jake. La situación de Jake, según ellos, era simplemente que trabajaba de plomero. Que en realidad, mamá, sí nos gustaría una pequeña celebración. Nada extravagante, solo con la familia y algunos amigos cercanos. Ella me dio unas palmaditas en la mano. Y déjame hablar con tu papá. Es que nuestra agenda está muy llena con los planes de la boda de Sofía. Como era de esperarse, esa conversación no llevó a nada. Desde entonces, todas las reuniones familiares giraron alrededor de la boda de Sofía. Las cenas de los domingos se convirtieron en juntas de planeación, flores, menú, acomodo de mesas. Yo permanecía callada, invisible, con mi propio compromiso ignorado. Cuando mencionaba mis planes, mi mamá apenas asentía distraída. Qué bonito, hija, pero Sofía, ¿ya pensaste en los vestidos de las damas? El momento más doloroso llegó durante una cena familiar, cuando mi papá levantó su copa y anunció orgulloso. He apartado $300,000 para la boda de Sofía. Solo lo mejor para mi niña. Me quedé helada, recordando cómo habían reaccionado mis papás cuando les conté que Jake y yo planeábamos una boda sencilla en un jardín, con una recepción en un restaurante local. Bueno, suena económico, dijo mi mamá con una sonrisa forzada. Supongo que va de acuerdo a sus circunstancias. No hubo oferta de ayuda económica, ni de apoyo con los planes, ni siquiera de revisar la lista de invitados. Conforme se acercaba la boda de Sofía, me incluyeron en el cortejo como dama de honor, pero más que hermana me sentía como un simple adorno. En la despedida de soltera, que costó más que todo nuestro presupuesto de boda, mi mamá me presentó con sus amigas. Y ella es Kitty, la hermana de Sofía. Trabaja en finanzas y también está comprometida. Ni una sola mención de Jake.
ni una pizca de emoción por mi boda. Una de las amigas de mi madre, ya medio entonada con copas de champaña, fue más directa. Escuché que te vas a casar con un handyman o algo así. Qué poco tradicional de tu parte. La gota que derramó el vaso llegó el fin de semana de la boda de Sofía. La cena de ensayo fue en un restaurante exclusivo con vista al puerto de Boston. Mientras los familiares daban brindis para celebrar a la pareja, mi papá se levantó y alzó su copa. Mañana mi hermosa hija se casa con el hombre de sus sueños. Un hombre con ambición, educación y las conexiones correctas para triunfar. Bradley, eres exactamente el yerno que siempre esperamos. Sus ojos se cruzaron brevemente con los míos y con los de Jake antes de regresar a la pareja feliz. El mensaje no podía ser más claro. La boda fue un espectáculo de exceso. El vestido de Sofía costó $20,000. Las flores valían más que mi coche. 500 invitados presenciaron sus votos en la histórica Old North Church de Boston, y luego siguió la recepción en el Fairmont, con una orquesta de 10 músicos, cena gourmet de 5 tiempos y hasta fuegos artificiales sobre el puerto. A pesar de todo, Jake se mantuvo amable y tranquilo, incluso cuando los parientes le preguntaban con tono burlón si siempre había soñado con destapar caños o si no aspiraba a algo mejor. En el camino de regreso a casa, ya no pude contenerme y rompí en llanto. Perdón, amor, siento mucho que hayas tenido que soportar todo eso. Han sido horribles contigo. Jake me tomó de la mano. Kitty, no me importa lo que piensen de mí. Lo único que me importa es que te están lastimando a ti, dijo Jake, mirándome serio. No necesitamos su aprobación ni su dinero. Nuestra boda va a ser perfecta porque se trata de nosotros y de nuestro amor, no de impresionar a nadie ni de mantener apariencias. Me limpié las lágrimas y asentí. Tienes razón. Y ya no puedo esperar para casarme contigo, aunque mis papás no lo aprueben. 2 semanas después, llamé a mis padres para invitarlos formalmente a nuestra boda, programada para el mes siguiente. Contestó mi papá, con la voz distraída. Kitty, estoy a punto de entrar a una junta. ¿Puede esperar? Solo será 1 minuto, papá. Quería invitarlos oficialmente a ti y a mamá. La boda es el sábado, 12 de agosto en Riverside Gardens. La ceremonia empieza a las 4. Se escuchó claramente su suspiro. ¿El 12 de agosto? Déjame checar mi calendario, escuché cómo movía papeles. Tenemos la gala de beneficencia para el hospital infantil esa noche. Está en la agenda desde hace meses. La ceremonia es a las 4, papá. La gala empieza hasta las 7. Podrían ir a las 2 cosas. Otro suspiro. Hablaré con tu madre y te aviso. Nunca lo hizo. 1 semana después volví a marcar. Esta vez contestó mi mamá, con excusas vagas sobre conflictos de agenda, prometiendo que harían lo posible por asistir. Conforme se acercaba el día de la boda, yo todavía guardaba una mínima esperanza de que fueran, de que al final pusieran su amor por mí por encima de sus prejuicios sociales. A pesar de todo, seguían siendo mis papás, y quería que formaran parte del día más importante de mi vida. Un día antes de la boda, llamé por última vez. Mamá, solo quería confirmar que tú y papá sí van a estar mañana. Ay, Kitty, dijo con esa voz falsa de remordimiento, tu papá tiene una junta importantísima con unos inversionistas de Dubái. No podemos faltar. Estoy segura de que tu boda será muy bonita, cariño. La mentira era obvia. No había ninguna junta. Simplemente no podían soportar ver a su hija casarse con alguien que, según ellos, estaba por debajo de su nivel social. Y ya veo, dije con la voz vacía. Bueno, si cambian de opinión, ya saben dónde estaremos. Colgué. Una calma extraña empezó a reemplazar el dolor. Yo les había dado todas las oportunidades, y ellos habían tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. El día de mi boda amaneció claro y hermoso. Jake y yo habíamos escogido Riverside Gardens, un jardín botánico pequeño junto al río Charles, por su belleza natural y su ambiente íntimo. Nosotros mismos planeamos todo, desde los sencillos arreglos florales hasta la lista de canciones para la recepción.
El pabellón del jardín estaba transformado con luces blancas colgantes, flores silvestres en frascos de vidrio y telas suaves colgadas de las vigas de madera. No era algo lujoso, pero era justo lo que queríamos. Mi mejor amiga, Lisa, me ayudaba a ponerme el vestido, un sencillo traje marfil con detalles delicados de encaje. Trataba de no pensar en los asientos vacíos de mis padres en la primera fila. «Te ves hermosa», me dijo Lisa, ajustando mi velo. «¿Estás bien?». Asentí con una sonrisa forzada. «Voy, me caso con el amor de mi vida. Eso es lo único que importa». Pero mientras el reloj se acercaba a las 4, no podía evitar mirar mi celular una y otra vez, esperando un mensaje de ellos. Nada. A las 3:45 no me aguanté más y marqué el número de mi mamá. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «¿Qué pasa, Kitty?», y dijo con frialdad. «Mamá, la ceremonia empieza en 15 minutos. ¿Van a venir tú y papá?». Hubo una pausa, y luego su voz, helada y distante. «Kitty, ya hablamos de esto. Tu padre y yo tenemos otros compromisos hoy». «Pero, es mi boda», susurré, con lágrimas a punto de salir. «Y fue tu decisión casarte con él», su voz estaba llena de desprecio. «Disfruta casándote con tu plomero. Nosotros no vamos a pasar vergüenzas contigo». La llamada terminó de golpe. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, con esas palabras rebotando en mi cabeza. No era solo decepción o desaprobación. Era vergüenza activa. Como si mi elección de esposo hablara mal de ellos, como si el amor valiera menos que el estatus social. Me dejé caer en una silla, ahora sí llorando sin control. Lisa corrió a mi lado. «No van a venir», alcancé a decir entre sollozos. «Les da demasiada vergüenza verme casarme con un plomero». Lisa me abrazó fuerte. «Entonces no se merecen estar aquí. Hoy se trata de ti y de Jake, no de ellos». En ese momento tocaron suavemente la puerta y se escuchó la voz de Jake. «Kitty, ¿todo bien?». La tradición decía que el novio no debía ver a la novia antes de la ceremonia, pero en ese instante lo necesitaba más a él que a cualquier tradición. «Pasa», dije. Jake entró, guapísimo con su traje azul marino. Al verme con lágrimas, corrió hacia mí y se arrodilló a mi lado. «¿Qué pasó?». Entre sollozos le conté el rechazo definitivo de mis papás. Jake me escuchó, y su cara pasó de preocupación a enojo, y después a una firme decisión. «Y Kitty, mírame», dijo con suavidad, tomando mis manos. «Tus papás ya tomaron su decisión, y es su pérdida. Ellos se van a perder ver a su increíble hija casarse con alguien que la ama de verdad. Se van a perder el inicio de nuestra vida juntos. Y algún día lo van a lamentar». Secó una lágrima de mi mejilla y continuó. «Pero hoy no se trata de ellos. Se trata de nosotros. De la vida que hemos decidido construir. Así que la pregunta es, ¿todavía quieres casarte conmigo hoy, con o sin la bendición de tus papás?». Lo miré a los ojos y ahí encontré mi respuesta. «Y sí, más que nada». Jake sonrió. «Entonces no les demos el poder de arruinar nuestro día». Tenía razón. Había pasado demasiados años buscando la aprobación de mis padres, midiendo mi valor con sus estándares. Ese día marcaba el inicio de un nuevo capítulo, uno donde yo definía mi felicidad y mi éxito a mi manera. Me sequé los ojos y me puse de pie. «Lisa, ¿me ayudas a arreglarme el maquillaje? Tengo una boda a la que llegar». Mientras me preparaba para caminar hacia el altar, mi tío Henry, el hermano de mi papá y el único de la familia que siempre me había mostrado un amor incondicional, se me acercó. «Tu papá me llamó», me dijo en voz baja. «Me contó que no iban a venir y me pidió que te checara». Me preparé para otra desilusión, pero mi tío me sorprendió. «Le dije que estaba cometiendo el error más grande de su vida», continuó. «Y después le pedí a ti, si me harías el honor de dejarme acompañarte al altar». Nuevas lágrimas, pero esta vez de gratitud, llenaron mis ojos. «Me encantaría, tío Henry». «Jake es un buen hombre», dijo ofreciéndome su brazo. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de conocerlo pudo ver que la ceremonia fue todo lo que yo había soñado.
Los ojos de Jaque cuando me vio caminar hacia el altar, los votos personales que escribimos, y la reunión íntima con amigos que realmente nos querían, todo se combinó para crear un momento de pura felicidad. Durante la recepción me descubrí, incluso, agradeciendo la ausencia de mis papás. No hubo tensión, ni conversaciones incómodas, ni miradas de desaprobación que apagaran la alegría. En su lugar hubo risas, baile, brindis llenos de cariño y una calidez verdadera. Los papás de Jaque, una pareja retirada y bondadosa que había viajado desde Rhode Island, me abrazaron como a una hija. Su papá, el fundador original de Wilson Plumbing, sonreía con orgullo mientras veía a su hijo bailar con su nueva esposa. Y nunca lo he visto tan feliz como lo está contigo, me dijo la señora Wilson mientras compartíamos un momento a solas. Eso es todo lo que cualquier padre debería querer para su hijo. Mientras Jaque y yo bailábamos nuestro primer baile como esposos, me di cuenta de que me sentía más ligera, más libre que en años. El peso de intentar ganar la aprobación de mis padres, por fin, se había ido. Sin arrepentimientos, susurró Jaque al abrazarme fuerte. Lo miré, al hombre que me amaba exactamente como yo era, sin intentar cambiarme, sin hacerme sentir menos nunca, y supe que no tenía ninguno. Esa misma noche, antes de irnos a nuestra luna de miel, un fin de semana sencillo en una cabaña junto al lago en Vermont, tuve una inspiración repentina. Saqué mi celular y busqué una foto que habían tomado más temprano, donde aparecía Jaque platicando con algunos de sus colegas del MIT que asistieron a la boda. En el fondo se veía un letrero que decía, «Felicidades Jaque Wilson, CEO de Aqualogic Systems». Sin pensarlo dos veces, envié la foto a mis papás con un simple mensaje. Pensé que quizá les gustaría ver una foto de la boda que se perdieron. Después apagué el celular, tomé la mano de mi esposo y caminé hacia nuestro futuro. Nuestra luna de miel fue sencilla pero perfecta. La cabaña que Jaque rentó estaba a la orilla del lago Champlain, rodeada de pinos y vida silvestre. Pasamos los días caminando entre los senderos, leyendo en el porche y nadando en el agua cristalina del lago. Nuestras noches estaban llenas de comidas caseras, juegos de mesa y pláticas que pasaban fácilmente de lo serio a lo chistoso y otra vez de regreso. Fue al tercer día de la luna de miel cuando Jaque recibió la llamada. Yo estaba leyendo en el porche cuando él salió con una sonrisa de emoción en la cara. «Es oficial», dijo, sentándose junto a mí. «Vertex Capital está invirtiendo 5 millones en Aqualogic. Vamos a producción total antes de que termine el año». Lo abracé con todas mis fuerzas. «Jaque, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti». Él me apretó fuerte entre sus brazos. «No lo habría logrado sin tu apoyo. Tener a alguien que creyera en mí, en el verdadero yo, hizo toda la diferencia». Esa misma tarde salió un artículo en la edición digital del Boston Business Journal. Ingeniero del MIT asegura gran inversión para un sistema revolucionario de conservación de agua. El artículo contaba todo sobre la trayectoria de Jaque, su formación en el MIT, sus años en Talbot Technologies y su visión para Aqualogic Systems. Citaban a varios expertos de la industria diciendo que la tecnología podía cambiar por completo la forma en que se conserva el agua en los hogares. Cuando encendí mi celular esa noche, no me sorprendió ver la pantalla llena de notificaciones. 27 llamadas perdidas de mis papás y 15 mensajes cada vez más urgentes. «Kitty, llámanos de inmediato. Necesitamos hablar de Jaque». «¿Por qué no nos dijiste de su pasado? Por favor, contesta en cuanto veas esto». Le mostré los mensajes a Jaque, quien arqueó una ceja. «Qué curioso, ahora sí están interesados en mí». Asentí, con una mezcla de emociones difícil de explicar. Una parte de mí quería ignorarlos por completo. Otra parte quería llamarlos y soltarles todo el dolor y enojo guardado por años. Pero la parte más grande simplemente sentía tristeza por ellos, por cómo su manera tan limitada de ver el éxito y el valor los había cegado a lo que de verdad importa. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó Jaque. Lo pensé un momento. «En nada por ahora. Estamos en nuestra luna de miel. Ellos pueden esperar». El resto del tiempo en el lago lo disfrutamos sin pensar en mis papás. Regresamos a nuestro departamento el domingo siguiente, renovados y felices, listos para comenzar nuestra vida de casados.
El lunes en la mañana llegó otra oleada de llamadas y mensajes de mis padres. Al final le mandé un mensaje a mi mamá desde la luna de miel. Muy ocupada con trabajo esta semana. Les llamaré cuando tenga tiempo. Su respuesta fue inmediata. Queremos invitarte a ti y a Jaque a cenar esta noche. En el restaurante con vista al puerto, a las 7. Es importante. Le enseñé el mensaje a Jaque, que sonrió. Vaya, really, eso no tardó nada. ¿Qué piensas? Pienso que no estoy lista para fingir que todo está bien, le dije con honestidad. Pero sí me da curiosidad saber qué quieren decir. Jaque asintió. ¿Y si mejor los invitamos aquí? Ventaja de jugar en casa. Acepté, y quedamos en recibir a mis papás esa misma noche en nuestro departamento. Pasé el día entre trabajo y nervios, sin saber bien cómo sentirme con ese repentino interés de su parte. A las 7 en punto sonó el timbre. Mis papás estaban en el pasillo, mi mamá traía una enorme bolsa de regalo y mi papá una botella de champaña carísima. Como siempre, impecables, pero esta vez con una incomodidad en la postura que yo no les conocía. Kitty, querida, dijo mi mamá, extendiendo los brazos para abrazarme. Acepté el abrazo con rigidez y enseguida me aparté para ponerme junto a Jaque. Pasen, por favor, les dije con tono formal, como si fueran socios de trabajo y no mi familia. Entraron mirando alrededor, observando cada detalle de nuestro depa, modesto pero cálido. Mi mamá me entregó la bolsa de regalo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Un presente atrasado de boda. Nos sentimos terriblemente mal de no haber estado en la ceremonia. La dejé a un lado sin abrirla. ¿Quieren algo de tomar? La plática fue incómoda. Comentarios sobre el clima, preguntas vagas sobre la luna de miel, pero ni una palabra sobre la boda que se habían perdido, ni sobre la razón real de esa repentina visita. Al final, mi papá carraspeó la garganta. Jaque, te debemos una disculpa. Hicimos suposiciones sobre ti que estaban claramente equivocadas. Jaque asintió, sin decir nada, con el rostro neutral. Si hubiéramos sabido de tu formación en el MIT y de tu empresa, agregó mi mamá. ¿O habrían qué? La interrumpí, incapaz de aguantar más. ¿Lo habrían tratado con respeto? ¿Habrían ido a nuestra boda? ¿No les habría dado vergüenza tenerlo como yerno? El rostro de mi madre mostró un rastro de incomodidad. Kitty, cometimos un error. Queremos enmendarlo. ¿Y en serio? Pregunté, mirándola fijamente. Porque lo que escucho no es que estén arrepentidos de cómo trataron a Jaque. Suena más bien a que lo único que les duele es haberlo juzgado mal, en términos de dinero. Esos son cosas muy diferentes. Mi papá se acomodó la corbata, regresando a su pose de hombre de negocios. De cualquier manera, queremos seguir adelante de forma positiva. De hecho, he estado pensando que Williams Property Development podría beneficiarse de la tecnología de Aqualogic en nuestro nuevo complejo de departamentos ecológicos. Quizá podamos hablar de una sociedad. Jaque, que había estado en silencio todo el rato, por fin habló. Es una propuesta interesante, Richard, pero debo mencionar que Aqualogic acaba de adquirir los derechos de desarrollo para el proyecto del Distrito del Río. La cara de mi papá se puso pálida. El Distrito del Río era un proyecto enorme de remodelación que su empresa llevaba años tratando de asegurar. Representaba cientos de millones en ganancias. Eso no me lo esperaba, logró decir. No sabía que tu empresa se había diversificado al desarrollo inmobiliario. Jaque sonrió con calma. En realidad, seguimos enfocados principalmente en tecnología de conservación de agua. Pero nuestros inversionistas vieron una oportunidad de mostrar nuestros sistemas en un proyecto residencial a gran escala. El Distrito del Río era perfecto para eso. Mi mamá miró a Jaque y a mi papá, claramente calculando las implicaciones de negocio. Bueno, quizá esa sea todavía más razón para que nuestras familias trabajen juntas, sugirió con suavidad. Ya no aguanté más. ¿Qué es por eso que están aquí? ¿Porque creen que ahora Jaque puede beneficiar a su empresa? Por supuesto que no, protestó mi mamá. Estamos aquí porque eres nuestra hija, porque nos dolió perdernos tu boda y porque queremos arreglar las cosas.
Se perdieron mi boda porque así lo decidieron, dije en voz baja. Les dio vergüenza el esposo que escogí, solo por su ocupación. Me hicieron sentir que no era digna del mismo amor y apoyo que siempre le dieron a Sofía. Y ahora que descubrieron que Jaque tiene credenciales y éxito que ustedes sí respetan, de repente quieren arreglar las cosas. Mi papá se removió incómodo en el sillón. Kitty, los negocios y la familia son complicados. A veces se mezclan de maneras difíciles de manejar. No, papá. No es complicado. Es bastante simple. Tú y mamá siempre han valorado el estatus, el dinero y las apariencias por encima del carácter, la felicidad y el amor. Siempre ha sido así. Yo simplemente ya dejé de esperar algo diferente. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. No pude saber si eran reales o solo parte de su estrategia. Kitty, por favor. Cometimos un error enorme. Queremos ser parte de sus vidas, dijo mi mamá con voz temblorosa. Jaque tomó mi mano, en silencio, dándome apoyo. Yo apreté sus dedos, sacando fuerza de su presencia. Y creo, dije con cuidado, que necesitamos tiempo. Jaque y yo estamos empezando nuestra vida juntos. Estamos construyendo algo basado en respeto mutuo, honestidad y apoyo incondicional. Si ustedes quieren ser parte de esa vida, tendrán que demostrar que entienden y comparten esos valores. Mis papás se miraron entre ellos, sorprendidos por mi respuesta. ¿Y qué significa exactamente eso?, preguntó mi papá. Jaque habló con calma. Significa que esto no es una negociación de negocios. Significa que no pueden arreglar todo con regalos caros ni con alianzas estratégicas. Significa que tienen que recuperar la confianza de Kitty mostrando un cambio real. Mis papás se fueron poco después, callados y sin saber qué pensar. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí una mezcla rara de tristeza y fortaleza. ¿Estás bien?, me preguntó Jaque abrazándome. Asentí contra su pecho. Y creo que sí. Por primera vez siento que me defendí frente a ellos sin necesitar su aprobación después. Jaque me besó la cabeza. Estoy orgulloso de ti. Y lo que decidas sobre tu relación con ellos, yo voy a apoyarte. Esa noche, acostada en la cama, me cayó el 20 de algo muy importante. El rechazo de mis padres siempre me había parecido un juicio sobre mi valor. Pero ahora entendía que su comportamiento hablaba de sus propias limitaciones, no de las mías. Yo podía seguir dándoles poder para herirme, o podía decidir definir mi propio valor con la vida que estaba construyendo y el amor que daba y recibía. La decisión, al fin, estaba clara. En los meses que siguieron, mantuve un contacto limitado con ellos. Nuestras conversaciones eran cordiales, pero distantes, más como conocidos que como familia. Dejé de esperar que cambiaran de un día para otro y, en lugar de eso, me enfoqué en sanar mis propias heridas. Con el apoyo de Jaque y mis amigos más cercanos, empecé a ir a terapia para trabajar los años de amor condicionado y descuido emocional. La doctora Lavigne me ayudó a entender que la incapacidad de mis padres para amar de manera incondicional no era porque yo no lo mereciera, sino por sus propias limitaciones y los valores con los que crecieron. Puedes amar a tus padres, me dijo un día, sin permitir que su juicio determine tu valor. Esas palabras se volvieron un mantra mientras aprendía a construir límites más sanos y expectativas más realistas. Mientras tanto, la compañía de Jaque iba viento en popa. Aqualogic Systems lanzó su primera línea de producción de equipos para ahorrar agua, y en poco tiempo llamaron la atención por lo efectivos y fáciles de instalar. El proyecto del Riverfront District se convirtió en un ejemplo de desarrollo urbano sustentable, con la tecnología de Aqualogic presente en todos los espacios residenciales y comerciales. Mi propia carrera también avanzó. Me ascendieron a consultora financiera senior, dirigiendo un equipo de analistas y trabajando con clientes para crear estrategias de inversión sustentables. Jaque y yo compramos nuestra primera casa, una colonial encantadora en Cambridge, con suficiente espacio para la familia que esperábamos formar. 6 meses después de la boda recibimos una noticia inesperada. Una noche tarde, mi hermana Sofía me llamó con la voz temblorosa, conteniendo el llanto. Kitty, necesito tu ayuda. Bradley y yo nos vamos a divorciar. Me incorporé de inmediato en la cama,
preocupada a pesar de nuestra complicada relación. ¿Qué pasó? Lo están investigando por fraude financiero. Al parecer llevaba un esquema Ponzi usando la cadena de hoteles de su familia. El FBI allanó nuestro departamento ayer. Mi mente iba a mil. Bradley había sido el yerno ideal para mis papás, el hombre con las credenciales, las conexiones y el estatus correcto. ¿Estás bien? ¿Necesitas dónde quedarte? Hubo una pausa, seguida de un sollozo. ¿De verdad me dejarías quedarme contigo después de cómo traté a ti y a Jaque? La verdad es que Sofía había sido tanto producto de los valores de mis papás como yo, solo que de manera diferente. Mientras a mí me hicieron sentir que no era suficiente, a ella la criaron para creer que su valor dependía del estatus social y el éxito material. Claro que sí, le respondí. Para eso es la familia. Al día siguiente Sofía se mudó a nuestro cuarto de visitas, llevando solo 2 maletas con sus cosas personales. Todo lo demás había sido confiscado como parte de la investigación. La reacción de mis papás fue rápida y dura. Se alejaron públicamente de Bradley y presionaron a Sofía para que se divorciara lo más pronto posible, todo para minimizar la vergüenza social. Lo que mis papás no habían anticipado era que Bradley había metido a Williams Property Development en varios de sus fraudes. Cuando la investigación se amplió, ellos mismos empezaron a enfrentar preguntas difíciles sobre sus negocios y sus relaciones financieras. Yo nunca supe nada, confesó Sofía una noche mientras estábamos en la cocina. Bradley manejaba todas nuestras finanzas. Yo solo firmaba lo que me ponía enfrente. No es tu culpa, la tranquilizó Jaque. Los estafadores son buenos en lo que hacen justamente porque parecen confiables. Viviendo con nosotros, Sofía empezó a ver un tipo de relación muy diferente a la que tuvo con Bradley o a la que veía entre mis papás. Se dio cuenta de cómo Jaque y yo tomábamos decisiones juntos, de cómo nos apoyábamos en nuestras carreras y de cómo nuestra relación estaba basada en el respeto mutuo, no en la conveniencia social. «¿Ustedes en serio son felices?», me dijo un día, como si apenas lo estuviera entendiendo. No solo felices para Instagram o felices de club privado, felices de verdad. Sonreí. Y sí lo somos. Y mamá y papá estuvieron dispuestos a perderse todo esto solo porque Jaque era plomero. Se lo perdieron porque nunca pudieron ver más allá de su definición tan estrecha de éxito, le corregí con calma. Pero la gente puede cambiar, si de verdad quiere. Mientras Sofía reconstruía su vida, consiguió trabajo en marketing y al poco tiempo su propio departamento. En cambio, mis papás tuvieron que enfrentar sus propios problemas. El escándalo de Bradley dañó mucho su reputación en la sociedad de Boston. Varios de sus socios se alejaron y al final se vieron obligados a vender su mansión en Beacon Hill para cubrir los arreglos legales. Un año después de nuestra boda, mi papá me llamó para pedirme si él y mi mamá podían visitarnos. Acepté, pero con un poco de cautela. Cuando llegaron, se veían diferentes. Más viejos de lo que recordaba. El estrés del último año había dejado huellas visibles. Mi papá, que siempre había sido autoritario y seguro de sí mismo, ahora parecía más pequeño. La apariencia perfecta de mi mamá empezaba a mostrar grietas. Me hemos estado pensando mucho, empezó mi papá, ya sentados en la sala. Sobre los valores, sobre lo que en verdad importa. Mi mamá asintió despacio. La gente que creíamos que eran nuestros amigos desapareció en cuanto tuvimos problemas. Ese círculo social por el que tanto nos esforzamos, nos dio la espalda. Pero ustedes, mi papá nos miró a Jaque y a mí. Ustedes recibieron a Sofía cuando no tenía a dónde ir, incluso después de lo mal que los tratamos. Eso es lo que hace la familia, repetí las mismas palabras que le había dicho a Sofía. Lo estamos aprendiendo, susurró mi mamá, a la mala. Mi papá carraspeó antes de hablar otra vez. Estábamos equivocados en todo lo que realmente importa. Equivocados con Jaque. Equivocados sobre lo que significa un matrimonio exitoso. Equivocados sobre lo que es una vida exitosa. No esperamos que nos perdones, añadió mi mamá con la voz temblorosa. Solo queremos una oportunidad de hacerlo mejor, de ser los papás que siempre debiste tener. Miré a Jaque. Él me dio un pequeño asentimiento, como diciéndome que me apoyaba. Y no puedo prometer que todo volverá a ser como antes,
respondí con cuidado, porque lo de antes no era sano. Pero sí podemos intentar construir algo nuevo, algo mejor. El camino hacia la reconciliación fue largo y a veces doloroso. Hubo retrocesos, viejas costumbres que costaba soltar. Pero poco a poco logramos establecer una relación distinta, basada en la conexión real y no en expectativas ni juicios. Mis papás incluso empezaron terapia para entender cómo su propia crianza había moldeado sus valores y actitudes. Con el tiempo, desarrollaron una verdadera admiración por Jaque, no solo por sus logros en los negocios, sino por su carácter y por la manera en que me amaba. 2 años después de nuestra boda, cuando Jaque y yo anunciamos que esperábamos a nuestro primer hijo, la alegría de mis papás fue sincera y sin complicaciones. Queremos ser abuelos que acepten y amen sin condiciones, dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. El tipo de abuelos que debimos haber sido como padres. Al mirar hacia atrás en nuestro camino, me doy cuenta de que lo que en su momento parecía el peor rechazo en realidad me liberó. Me obligó a definir el éxito y la felicidad en mis propios términos, a construir relaciones basadas en la conexión auténtica y no en la ventaja social. Jaque y yo creamos un fondo de becas en el MIT para estudiantes de familias trabajadoras que quisieran estudiar ingeniería. Lo nombramos en honor al papá de Jaque, quien le enseñó que cualquier trabajo honesto tiene dignidad y valor. Mis papás, por su parte, encontraron un nuevo propósito. Redujeron su negocio para enfocarse en proyectos de vivienda accesible, ayudando a crear hogares para familias sin importar su nivel económico o estatus social. Sofía también halló su propio camino, fundó una organización que apoya a mujeres a recuperarse económicamente después de salir de relaciones fraudulentas o abusivas. En cuanto a mí, finalmente entendí que mi valor nunca dependió de la aprobación de mis papás ni del estatus social. Siempre estuvo ahí, esperando a que yo misma lo reconociera y lo reclamara. Y si alguna vez te has sentido juzgado por tus decisiones o comparado con los estándares de alguien más, recuerda esto: a veces, las personas que más te critican son las que menos te entienden. Vive tu vida según tus propios valores, no de acuerdo a las expectativas de otros. La verdadera felicidad viene de ser auténtico, no de buscar validación externa. ¿Alguna vez has tenido que defender tus decisiones frente a la presión de tu familia? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia conectó contigo, dale like, suscríbete y compártela para ayudar a otros que puedan estar pasando por algo similar. Gracias por escuchar, y recuerda, eres digno de amor y respeto tal y como eres. Al final, me di cuenta de que la vida no se trata de encajar en moldes que otros hicieron para ti, ni de cumplir expectativas que nunca pediste. Se trata de atreverte a soltar lo que duele, a perdonar lo que pesa, y a reconocer que tu valor no depende de un apellido, una cuenta bancaria ni de la aprobación de nadie. Con Jaque aprendí que el amor verdadero no presume, se demuestra en lo cotidiano, en un café compartido en la mañana, en un abrazo después de un mal día, en la certeza de que alguien te mira y te dice aquí estoy. Pase lo que pase. Con mi hermana entendí que hasta los errores más grandes pueden convertirse en oportunidades para renacer, siempre y cuando exista la voluntad de cambiar. Y con mis papás descubrí que nunca es demasiado tarde para intentar hacerlo mejor, aunque haya tropiezos en el camino. Hoy, mientras espero la llegada de nuestro bebé, me siento en paz. Porque sé que este hijo o hija va a crecer rodeado de un amor que no depende de apariencias, que no exige máscaras, que no pide perfección. Solo autenticidad, respeto y cariño verdadero. Si alguna vez te has sentido rechazado, juzgado o comparado, quiero que sepas algo: no tienes que cargar con ese peso toda tu vida. La felicidad no está en demostrarle a los demás que vales, sino en reconocer tú mismo que siempre lo valiste. Y cuando haces eso, todo lo demás, el trabajo, la familia, las relaciones, empieza a acomodarse en su lugar. Así que te lo dejo como un recordatorio: no vivas para cumplir sueños ajenos. Vive para honrar tu propio camino. Y si en ese camino te equivocas, aprende. Si te caes, levántate. Y si un día te dicen que no eres suficiente, sonríe, porque lo eres, y siempre lo has sido. Gracias por acompañarme en esta historia. Si algo de lo que conté resonó contigo, compártelo. Tal vez alguien que lo necesite lo escuche justo en el momento adecuado. Porque nunca sabemos cuándo nuestras palabras pueden ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Y recuerda siempre esto:
mereces amor, mereces respeto, y mereces vivir una vida que se sienta tuya, no prestada.